Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicar con Jerusalén, con Pascal Roa, para saber novedades que puedan haber. Venimos de varios días de incertidumbre, de pocas novedades. Lo que anunciaron ayer a las 2 horas ya no era válido. Parecía que había ya un acuerdo firmado o al menos establecido entre Estados Unidos e Irán. Al poco tiempo se supo que no, e incluso Israel, a raíz de eso, decidió intensificar los ataques contra Hezbollah. O sea que, a ver qué nos explicas, Pascal. Sí, ahora Jorge, sí, este día es un poco diferente en el sentido que la sensación en los comentarios y la sensación incluso que viene de los propios políticos que comentan o no comentan sobre lo que está pasando, la sensación es que nos alejamos un poquito más de las perspectivas de un cese el fuego a más largo plazo. No significa que va a haber una reanudación de los ataques, pero todo parece indicar que estamos en un punto muerto. Entonces habrá que ver qué dirección tomará después de este tiempo, tanto Israel y sobre todo Estados Unidos, perdón, Estados Unidos, Trump. Lo que hace pensar de esta manera es, como tú has dicho, y vamos a volver a esto, el recrudecimiento de los ataques contra Hezbollah y también una noticia que se ha más que filtrado, es decir, que se ha hecho pública, que el ejército de Estados Unidos, sus marinos o su flota, perdón, ah, realizó ataques en el sur de Irán contra objetivos que eran barcos aparentemente que intentaban colocar minas en el estrecho de Hormuz y también varias lanzaderas. O sea, el ejército norteamericano lo ha calificado como actos defensivos. Y parece ser, según informes iraníes, que ha habido también varias víctimas mortales en el campo de los iraníes, en el campo de las guerrillas revolucionarias. Y esto es bastante novedoso, porque últimamente no había, o por lo menos no se informaba, no se reportaban ataques de parte o de otra. Esto se ha dado a conocer, se ha producido y no significa que va a haber escalada, pero es una señal más de que dejamos un poco el campo de la confianza para volver al campo de la desconfianza. Y el otro factor, efectivamente, es que Israel ha reanudado, más que reanudar, ha intensificado sus ataques contra Hezbollah, aparentemente también con el visto bueno de Estados Unidos, porque en esto de las negociaciones con Irán, entre Irán y Estados Unidos, Israel ha adoptado a la fuerza un perfil bajo. El gobierno de Netanyahu se queda un poco en la sombra, como lo venimos comentando. Entonces, aparentemente, la administración Trump ha dado el visto bueno a Netanyahu para proseguir y dar la orden al ejército israelí de atacar de forma más intensa los objetivos de Hezbollah y es bastante lógico. Es bastante lógico, primero porque en los últimos días hemos tenido que lamentar bajas en Sahel. Varios soldados han muerto porque por los famosos drones suicidas o kamikazes. Nos acordamos, son pequeños drones que se emplearon sobre todo en la guerra entre Rusia y Ucrania, drones pequeños que no funcionan con ondas de radio, sino que van teledirigidos con visión remota a través de fibra óptica y con un alcance de 15-20 kilómetros. Claro, la idea, entre otras cosas, es ir a la fuente y que aparentemente se sabe dónde están, ir directamente
a esos objetivos donde estén teledirigiéndose y hasta ahora por esa política de limitación no se podía llegar a estos puntos. Así que ahora el campo está totalmente abierto para Tzahal, para ir directamente a las fuentes de estos drones. No significa que se van que va a bajar de intensidad los ataques de drones, que también, Jorge, no solo atacan a las tropas que están en el sur. Nos acordamos de esa línea amarilla donde que limitaba el campo de acción de Tzal, sino también drones van dirigidos a veces a casas en el norte de Israel, o sea, y son muy peligrosos, son muy letales, y había que buscar una forma de poner freno a este aluvión de drones. Pues es una de las razones por las cuales ahora Israel necesita protegerse más y protegerse atacando más y no solo limitándose a actos de defensa, sino también actos ofensivos, estén donde estén los terroristas y las infraestructuras de Hezbollah. Hablamos no solo del sur, sino del este de Líbano, el famoso Valle de la Beca y sobre todo Beirut. Sabemos que ahí también se refugian un montón de terroristas en los barrios sur de la capital. Así que esta es una novedad que se recalca y también surge en un momento de, de pre-campaña electoral. ¿Te acuerdas que la semana pasada cuando Trump dijo la frase como que Netanyahu hará lo que yo le diga? Pues aquí no ha caído en oídos sordos. Aquí toda la oposición, por supuesto, lamenta este hecho, lamenta el hecho de que el gobierno de Netanyahu está adoptando ese perfil bajo y que no consigue hacerse oír, no consigue una victoria más importante contra Irán, contra Hezbollah. O sea, se usa también este argumento para decir que Netanyahu es un hombre ya acabado, ya mayor y que hay que dejar paso a otros dirigentes, incluso en el campo del Likud. O sea, se hacen oír, no es la primera vez, o sea, siempre hay voces dentro del Likud que intentan ofrecer una alternativa a Netanyahu, pero esta vez de forma un poquito más agresiva y, y entonces en reacción también, no solo a los ataques de Hezbollah, sino a las declaraciones de Trump y a las reacciones de la oposición, pues se ha decidido ya poner más carne en el asador y ir detrás de Hezbollah. Y otro punto importante es que se ha llamado de forma urgente también a reservistas recientemente desmovilizados, de hecho, para que se unan a ese esfuerzo contra los terroristas del grupo chiita. Así que esta es la novedad de hoy. También escuelas cerradas, se me olvidaba, en el norte del país. Y a ver a dónde nos lleva. Esto no significa que no va a haber más encuentros a nivel diplomático entre Líbano e Israel. De hecho, la próxima reunión se prevé para el viernes de esta semana, todavía en Washington, entre representantes diplomáticos de Líbano y de Israel. En paralelo, o sea, con la boca grande, Líbano, el gobierno de Líbano quiere que Israel deje de ocupar el sur de su país, deje sus acciones contra Hezbollah, pero con la boca pequeña sabemos que es también un objetivo que persigue el Líbano y sobre todo Estados Unidos, o sea, presionando a Estados Unidos para que siga ese esfuerzo diplomático entre los dos gobiernos. Así que una cosa no impide la otra, ¿verdad, Jorge? Ujú. Bueno, y eso, ayer cuando hablábamos también comentamos algo de Hamas en la Franja de Gaza, que bueno, que al final todo lo que se había planteado pues ha quedado en agua de borrajas, no han entregado las armas, pero parecía que en los últimos días Israel también estaba aprovechando
esta situación de que nadie mira, a nadie le importa lo que está pasando en la Franja de Gaza, porque vemos que muchas veces se habla que las negociaciones con Irán toman como uno de los puntos básicos que Israel deje de atacar a Hezbollah, pero no dicen nada que yo sepa que dejen de atacar a Hamas, con lo cual lo que está pasando en la Franja de Gaza o que pueda llegar a pasar ya no le importa prácticamente a nadie, o por lo menos a ningún Estado musulmán en la zona. Sí, sí, es verdad. Jamás, o Gaza en general está un poco, se ha dejado un poco de lado, pero también jamás. Es decir, es verdad que de alguna forma intentan conservar o fortalecer su control en las ciudades de Gaza, en los barrios, entre la población en general. Tienen las armas están ahí, pero no se habla mucho de ellos, aparte de algunas flotillas que intentan volver a poner a Hamas, y no digo a Gaza, sino a Hamas en el centro del mapa. Ha perdido mucho apoyo y te digo que una de las razones es que jamás cuando se produjeron los ataques de Irán o las represalias de Irán contra los países del Golfo, Qatar incluida, jamás no condenó esos ataques, incluso los avaló, o sea, los abalizó, o sea, no, los, los, los vieron como justificados y esto molestó muchísimo en Qatar. Y de hecho los dirigentes que se encontraban ahí todavía en exilio ahora están en Turquía y no es una casualidad. Puede que Turquía, como la naturaleza odia el vacío, pues puede que Turquía tome el papel de Qatar para y de hecho es lo que hemos visto en las negociaciones también con Trump sobre el cese el fuego con Hamas, pero Turquía no es Qatar. Turquía está en la OTAN y Turquía tiene otros compromisos con Estados Unidos que tienen, no es Qatar. Entonces, en este sentido, hablando ayer de las nuevas alianzas, la obligación casi de Trump de, y que impone a los países del Golfo de reconocer Israel, de entrar en los acuerdos de Abraham, obligación a cambio de estabilidad regional. Ah, esto no le está jugando, esto le está jugando en contra a Hamas, no le está haciendo un flaco favor. La guerra contra Irán realmente precipitó jamás, precipitó, o les llevó más al olvido que antes. Tampoco es una solución para Israel, porque aparte de las acciones militares, siempre necesitamos una estrategia, y la estrategia de Trump es buena. Es decir, propiciar una reconstrucción, desarmar a los terroristas a cambio de una vida más estable, a cambio de un trabajo, a cambio de casas o a cambio del exilio también. Pero esto no está funcionando, punto. Y no está llegando dinero tampoco para Ujú. la reconstrucción, porque hay demasiado riesgo. Y el riesgo ahí se llama armas. Es el punto más importante Bueno, de... por eso pregunto si en este momento en que eh, Estados Unidos está aflojando la mano de Israel y que lo vemos como está volviendo a atacar con fuerza en el Líbano, no puede producir también un efecto similar y que Israel vuelva a atacar con fuerza en la Franja de Gaza. Y no hablo de escaramuzas justo si pasa alguna comando, sino directamente un operativo que intente entrar en los barrios de Gaza City, en los barrios donde está la cúpula de Hamas, donde están los grandes depósitos de armas que evidentemente son un problema porque no los han entregado, pero ya sabemos que la capacidad de las armas de Hamas
ha disminuido por lo menos en un 90%. Es decir, quizás puedan disparar algún misil tierra-tierra eh, sin apuntar demasiado, pero enfrentarse a los tanques o a la guerra va a ser más difícil. Es un operativo muy complicado para Israel porque son barrios muy densamente poblados, hay que ir casa por casa, hay que ganarse cada metro, pero bueno, mejor eso que nada. Es decir, la situación ahora tal como está estancada, en la cual pues jamás se está volviendo a agrupar, no tiene las fuentes económicas de antes, citábamos a Qatar, no tiene las fuentes de suministro de armas de antes porque Irán está encerrado en sus problemas, pero bueno, con lo que tienen todavía pueden imponer su voluntad en una parte de la franja de Gaza que también tiene más de 1 millón de personas, ¿no? O sea que igual Israel en un operativo planteado un poquito diferente a los que tuvo durante las guerras en el 23 y en el 24, podría ir entrando, ganando terreno, que 100 metros hoy, 200 mañana, y ir avanzando y cercando el cerco. Es decir, para Israel, eso creo que es una compensación a la espera sin frutos que ha tenido en estos últimos meses. O sea que Ujú. es preferible para Israel esa situación, aunque arriesgue, haya heridos, haya algún muerto, y quizás eso también convenza a los propios gazatíes de decir, bueno, ahora sí, igual me paso a la zona dominada por Israel, que allí igual sí van a construir las casas, porque en Gaza City es la ciudad menos perjudicada a nivel de edificios que han habido durante estas guerras, y allí vive mucha gente, pero solamente algunos viven muy bien. El resto son desplazados de las zonas más pobres, y quizás se vean tentados de decir, bueno, ahora sí, si salgo y me dan la seguridad de que jamás no va a volver a controlarme, esto puede ser una oportunidad. No sé si esto se puede plantear así, si Estados Unidos va a estar de acuerdo, pero yo creo que Trump ya ha visto de que su idea de hacer esa playa no está tan lejos de la realidad y que es una de las mejores salidas a comparación a lo que ahora hay. Es decir, que después de la guerra, después de la destrucción, tal, tampoco dejan que se construyan edificios para esta gente, con lo cual la situación se va a eternizar en una situación que no va a ser favorable para Estados Unidos ni para Israel, por supuesto. Sí, es una posibilidad. Y tal vez en este sentido podemos interpretar el avance. Ahora son más de 60%, como dijimos ayer, avance del ejército en zonas que antes no estaban en sus manos. Y puede ser una estrategia también, como por ejemplo la última noticia que nos ha llegado es que durante las últimas semanas destruyeron 11 kilómetros de túneles en la zona de Bet Hanun en el norte. Sí, es un trabajo de mucha paciencia, de ir, como tú dices, barrios por barrios, pueblos por pueblos, y de aislar jamás con informaciones de inteligencia también que tienen en el terreno y de ofrecer a la población, a pesar de la radicalidad de la población, intentar ofrecer otra cosa que jamás. Por supuesto que Estados Unidos estaría de acuerdo con esa idea si se le plantea y después en algún momento volver a los famosos 20 puntos, ¿no? Del plan de Trump.
buscando un desvío de esta manera al rechazo, al desarme de Hamas. Tiene que haber otra manera, de todas formas, y hay gente con buena voluntad, incluso entre los palestinos, entre la autoridad palestina que quiere desarrollar esa tarea, sabiendo que, bueno, en los 20 puntos de Trump también está el camino al reconocimiento de Palestina por parte de Israel. Así que también esto es un incentivo para la gente de buena voluntad, de ambos Ujú. campos, de hecho. Así Bueno, que ya veremos. Es más de mediano plazo. hablabas de la autoridad palestina y ya que creo que Mahmoud Abbas ya cumplió los 90, ¿no? Pues siempre estábamos diciendo, tiene no sé cuántos, tiene más años o estaba a punto de cumplirlos, sigue, pero ya parece que está presentando en sociedad a uno de sus hijos como posible heredero, ¿no? Sí, sí, eso sí se ha filtrado en la prensa y ya es hora de todas formas. Ah, pero bueno, sería como un miembro de la dinastía. Aquí no se habla de elecciones todavía. No, no. Esto es como en Siria hicieron una revolución para echar al rey y llegó la familia al-Assad y se quedó el Hafez y después puso al hijo y ya el hijo estaba preparando al nieto, así que bueno, estos son Sí, movimientos republicanos dinásticos, como en Corea sí. del Norte también, es decir, no es el único país en el mundo en el cual pues se trata de abolir un sistema eh, injusto históricamente, como son que una persona por ser hijo de otro esté al frente del país, ¿no? Pero lo reemplazan por otra familia que no tiene tanto pedigrí, pero que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas básicamente en todos los países de los que se habla. Sí, de hecho, Jorge, hablando de líderes, hay una noticia interesante que salió en las últimas horas, que es que el director de Shin Bet, el nuevo director David Zini, se reunió recientemente con un antiguo oficial de Fatah, Mohamed Dalan, que era un opositor precisamente a Mahmoud Abbas. Se reunieron en los Emiratos Árabes Unidos porque podría ser este Mohamed Dahlan como un candidato, un buen perfil para administrar, para ser como el jefe de la administración en la Franja de Gaza después de la guerra. Así se ha presentado la noticia, ah, Bueno, como que sería como una figura importante para Gaza. Sí, Dahlan están en las quinielas de Israel desde hace mucho tiempo, porque es un hombre de negocios, estaba en contra del clan de los de Fatah, y bueno, pues sería algo que Israel lo vería de forma muy positiva. Lo que pasa que Dahlan en la Franja de Gaza no es un personaje popular, sino todo lo contrario. Sí, es verdad, eso es verdad. Así que Tiene otra vínculos vez. con Fatah, entonces por supuesto que no es popular. No, 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 y aparte de esto es como volver a poner un rey donde ya hubo un raíz, un presidente o algo así, y bueno, no sé. A mí lo que me chirría de eso es que es siempre la misma persona a la que reivindican. Y la Mm. verdad que estas cuestiones de poner a alguien que es alguien que estuvo 40 años propuestos o es el hijo de alguien que estuvo mucho tiempo propuesto, al final no funciona. Fíjate en Irán con el hijo del Shah, que, ni Trump ni Israel le han hecho Sí, ningún caso. O sea, como diciendo, bueno, está no le dan ni viendo. bola. Ujú. Claro, si quieres, ve y te presentas, pero te digo una cosa, que tú no estás al loro de lo que hay que estar si nunca has estado al frente de un país o al frente de una gran empresa o de alguna historia muy grande, porque evidentemente, aunque hablemos de países minúsculos en territorio como podría ser la Franja de Gaza, los problemas son mayúsculos. Es muy difícil controlar a un país que está organizado en jamulot, en familias extensas, ya lo hemos visto Tribus, sí.
Mm. En Libia ya pasaron, no sé si 20 o 30 años desde que se acabó Gaddafi y ahí siguen con lo mismo, es decir, un país totalmente fracturado y bueno, y que va a ser muy difícil de recomponer. No sé si quieres agregar algo más. No, simplemente, como te decía, estamos ya entrando en una campaña preelectoral. Ya veremos en los próximos días si hay una disolución de la Knesset y se conoce la fecha de las próximas elecciones, de las que vamos a hablar mucho a lo largo del verano. O sea, las fechas que se barajan son o 7 o 15 de septiembre. Y esto se tiene que confirmar. Aparentemente todo el mundo ya quiere ir a elecciones, tal vez menos Netanyahu, pero los partidos ya están Eh, calentando motores para estas pero fechas. El 15 de septiembre es en los Yamim Noraim, es decir, Ah, entre Rosh Hashanah y Kippur. Yo no sé si alguno de los partidos van a empezar a decir, pues hagan el Heshbon Nefesh, la cuenta, y a ver si son capaces de sentir que hay que apoyar a Netanyahu o hay que apoyar a los que están en contra de Netanyahu. Da todo igual. Me parece que son fechas proclives a ser problemáticas. Bueno, problemática, sí. volveremos a conectar si hay algo urgente y si no, ya será la semana que viene. Muchas gracias, Pascal Ray. Hasta entonces. Gracias, Jorge.